Hay una serie de características que están muy bien estudiadas para hacer la diferencia entre un estado saludable mentalmente hablando de un estado de enfermedad mentalmente hablando en las personas mayores, ¿verdad? Generalmente se toman en cuenta las características de funcionamiento de lo que conocemos como el funcionamiento neurológico cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la integración celular que tiene que ver con el cerebro es un factor determinante para que aparezcan o no enfermedades mentales en la vida adulta. ¿Por qué? Porque lo normal es que en la vida haya un proceso involutivo dentro de los tejidos del ser humano, en todo el cuerpo. Y el cerebro pues es parte de ese tejido que también involuciona. Repito, esta involución no quiere decir que sea enfermedad, es una condición normal. Entonces, en ese sentido, la enfermedad mental nos vamos a encontrar en la disminución de todas esas funciones que derivan del funcionamiento cerebral, del funcionamiento del estado mental. Nosotros le llamamos a eso cognición. Cognición viene siendo la característica que tiene el cerebro de poder manifestar el funcionamiento en relación al exterior. Un ejemplo, ver es una función cognitiva, pensar es una función cognitiva, memorizar es una función de la cognición. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el funcionamiento de las células nerviosas. ¿Okay? Entonces, nuestro cerebro nace con la misma cantidad de células con las que nos vamos a morir. Bueno, esa es la teoría, ¿verdad? Porque durante la vida vamos a ir perdiendo células nerviosas que forman parte de la involución. Quiero decir que el cerebro humano no tiene células que se reproduzcan, ¿verdad? Si una se muere, se perdió, ¿verdad? Si alguien por usar drogas mató millones, ya no se reproduce. Si alguien por tomar alcohol mató millones, ya no se reproduce. Si alguien se le infectó el cerebro y murieron muchas partes cerebrales, ya no se reproduce. Las células nerviosas no tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de suplir las que están a un lado, hasta cierta distancia. Una célula puede suplir máximo entre 10 y 15,000, pero no más. Es decir, se mueren 10,000 y esa célula asume las funciones de esas, ¿verdad? Eso se llama plasticidad cerebral y es una función cognitiva. Entonces, ¿cómo evaluamos las enfermedades mentales? Bueno, en base a la pérdida de esas funciones cognitivas. Y ya se las dije ahorita. Evaluamos el pensamiento, la memorización, la capacidad de juicio, la conducta, el lenguaje, la capacidad auditiva, la visual, cómo sentimos. Todas esas son funciones mentales, ¿verdad? Y cuando se determina si la enfermedad mental ya está presente o no en un adulto mayor, tenemos obviamente que evaluar todas esas características. Para eso pues, se requiere un nivel de especialización desde el punto de vista médico. Todos los médicos, familiares y generales pueden ser capaces de hacer una evaluación de en qué condiciones está mentalmente una persona. Pero en muchas ocasiones se requieren procedimientos que son bastante sofisticados y estudios muy meticulosos para poder determinar si hay o no enfermedades mentales. Entonces, podríamos decir que hay dos grandes grupos de enfermedades mentales. Unas que tienen que ver directamente con la pérdida neuronal, nosotros les decimos a esos trastornos neurogeriátricos, y otros que son básicamente enfermedades mentales, es decir, que tienen que ver nada más con la pérdida de la capacidad funcional. En los primeros puede haber pérdida de neuronas, en los otros puede haber ausencia de función de la neurona, como ocurre por ejemplo con los casos de depresión. La depresión es un ejemplo típico de una enfermedad mental, pero la demencia, el estado demencial tipo Alzheimer, esa es una función cognitiva y es una enfermedad de esa naturaleza. En ambos casos se altera la mente humana, en ambos casos se pierde el bienestar del que mencionábamos ahorita, en ambos casos se pierde la capacidad funcional del adulto mayor, en ambos se pierde la capacidad de seguir siendo productivo, en ambos tipos de enfermedades se pierde la capacidad de reconocer a los demás sus funciones, ¿verdad? Entonces, las enfermedades mentales, repito, van a depender mucho de en qué nivel está la disfunción o la pérdida. Si estamos hablando de que se perdió una parte del funcionamiento del cerebro, estamos ante una enfermedad neurocognitiva. Pero si estamos hablando de que esa se conserva, pero se manifiesta una alteración en las funciones cognitivas, esa es una enfermedad mental, ¿verdad? Son dos grandes grupos.
Así como dijimos que hay muchas condiciones que actúan con factores de riesgo, también hay muchos factores que son protectores y que pueden ayudar y que pueden prevenir a personas que probablemente tenían la disposición de desarrollar una enfermedad mental, pero el hecho de haber cultivado esos factores de protección nunca manifiestan la enfermedad mental. Esa es una parte importante porque la prevención no es ya en la vida adulta. O sea, la prevención no es necesariamente después de los 65 años. La prevención empieza desde antes. Todo el tiempo estamos siendo protectores, estamos previniendo. Ejemplos, una persona que ha tomado alcohol durante su vida en grandes cantidades y que además pues, tuvo padecimientos que le hicieron tomar medicamentos para dormir o medicamentos para tranquilizarse, tienen mayor predisposición y es más frecuente que desarrollen trastornos demenciales que las personas que fueron muy moderadas con el alcohol y que en muy pocas ocasiones utilizaron medicamentos para dormir o medicamentos para tranquilizarse. También igual, las personas que han usado drogas como la cocaína, las metanfetaminas o incluso el tabaco, desarrollan con mayor frecuencia, esos grupos de población, con mayor frecuencia estados demenciales y problemas muy serios en la vida después de los 65 y más después de los 75 años, que las personas que fueron muy moderadas con ese tipo de sustancias o que nunca las utilizaron. Entonces, sí se puede prevenir. De hecho, se considera que muchos factores protectores, como por ejemplo no haber fumado, es un factor que previene N cantidad de personas que desarrollan enfermedades mentales y enfermedades graves en la vida mayor, en su vida adulto mayor. Sí son prevenibles.